Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República, es mi invitada esta noche. Yo le preguntaba si los casos de corrupción están siempre en la acera de enfrente. Algunos piensan eso. Por ejemplo, la solicitud de juicio de mérito a Juan Carlos Caldera, el caso de Richard Mardo, Gustavo Marcano, el caso también de la diputada María Mercedes Aranguren, que era del PSV, pero bueno, ya después se separó del Partido Socialista Unido, pues tomó otro rumbo. Persona allí, Gustavo Marcano. Nosotros no hemos solicitado no. Pero ¿han tenido, digamos, alguna iniciativa por enjuiciarlo o investigarlo? Mira, no, eso yo creo que es un delito de acción privada que hay allí. Ok. Ajá. Pero bueno, hay una serie de casos que se ha solicitado ante juicio de mérito, pero la gente también se pregunta, por ejemplo, de otros casos que tienen que ver con presunta corrupción por parte de funcionarios públicos. Por ejemplo, el caso de Walid Maclet. Él acusó, cuando fue detenido en Colombia, a 15 generales por casos de corrupción. Uno se pregunta qué ha pasado con ese caso. ¿Por qué la justicia venezolana no ha investigado, nunca investigó el caso de Guido Antonini Wilson, de presuntos funcionarios de ambos países que llevaban maletines sin ningún tipo de registro fiscal y se pagaban presuntas comisiones con dinero del Estado? El caso, por ejemplo, también de Pedeval, las 120.000 toneladas de alimentos que estaban podridos en contenedores. ¿Qué funcionarios están imputados con relación a ese tema? Sé que hay, pero ¿quiénes permitieron que con dólares preferenciales se hiciera este tipo de delitos? Le hago esas preguntas porque son casos de corrupción que quizás han impactado a la opinión pública y que la gente como ciudadano espera algún tipo de responsable. ¿La justicia es igual para todos? Sí, fíjate una cosa. Yo creo que a lo mejor deberías estar informada también sobre algunos casos. Esos en concreto ya yo te voy a dar respuesta. Para eso lo tengo usted aquí. Sí, no tengo siempre la oportunidad de estar con la fiscal. Sí, porque lo que pasa es que parece que tú te quieres entrevistar tú misma. Debería. Fíjate una cosa. El caso de Walid Maclet, yo quiero recordarte que está en fase de juicio. Está privado de libertad, están privados de libertad también las personas relacionadas con ese caso. Yo quiero recordarte que en materia penal, o sea, las declaraciones son en los tribunales y en el Ministerio Público. O sea, tú no puedes formular una denuncia a través de un medio de comunicación, ni a través de una instancia distinta a los que establece la legislación venezolana. Porque ocurre muchas veces que a través de los medios de comunicación las personas hacen señalamientos. Y yo siempre hago la recomendación de que acudan al Ministerio Público a formular la denuncia. Porque si no se queda allí, o sea, como un señalamiento, porque insisto que es muy fácil, yo puedo hacer ahorita unos señalamientos. Yo no, claro, porque yo soy la fiscal general, pero cualquier particular pudiera hacer un señalamiento sobre tu persona, entonces se entendería como una denuncia, ¿entiendes? Hay que acudir a la instancia correspondiente. Ese señalamiento que tú haces... Y con pruebas, por supuesto. No. La carga de la prueba la tiene el Estado. No tiene que consignar las pruebas. La carga de la prueba corresponde al Estado. Pero en ese caso tienen que acudir a la institución, a las instituciones receptoras de denuncia. Porque entonces ocurre lo que está pasando en este momento, que tú repites un hecho que no ha ocurrido. Porque, por ejemplo, en el Ministerio Público, Walid Maclet, ni las personas que están privadas de libertad, nunca han declarado eso que tú acabas de afirmar. Entonces, él dijo en unas declaraciones en Colombia que habían 15 presuntos, porque yo no sé quién para terminar eso, vinculados en casos de corrupción. Yo no estoy hablando de ese caso. No es así, yo lo que le quise pero déjame terminar. Preguntarle si se aplica la justicia igual para todos. Claro, la justicia que es igual para todos, porque yo soy la fiscal de todos los venezolanos. Entonces, para todos los venezolanos la justicia es igual. Entonces, en este caso, yo no tengo oficinas en Colombia, las oficinas están aquí en Venezuela. Y fíjate otra cosa, que cuando nosotros hemos solicitado información a esos países, porque hay una figura jurídica que es la rogatoria, es decir, que tú puedes solicitar a Estados Unidos, a Colombia o cualquier otro país que te remita la información que reposa en alguna investigación que ellos tengan, y sin embargo, hasta ahora, ni Colombia ni Estados Unidos nos han remitido la información. Entonces, no puedes tú tener... aclarado ese punto. No puedes tener mire, aquí mi función no es juzgar a nadie, mi función es entrevistarle. Creo que usted tiene la información para aclarar todos esos puntos.
Aquí, fíjese, hay una percepción, y es lo que quiero darle a entender, por una parte de la población, no digo que toda, pero hay una parte que siente que se ha utilizado la justicia para perseguir a quien disiente, por distintos casos. Por ejemplo, el caso de Leopoldo López, imputado por 2 delitos. Yo no estoy aquí juzgando si es culpable o no, inocente o no. El caso, por ejemplo, de los diputados que forman parte, o funcionarios públicos que forman parte de Primero Justicia. Los políticos no pueden cometer delitos porque claro que sí, tienen una patente de corso. Pero fíjese, por ejemplo... Pero ¿por qué no pueden ser juzgados los que cometen delitos? O sea, si tú eres dirigente político, yo no te puedo investigar porque hay una persecución política en tu contra. Entonces, ese es un mecanismo de defensa. Todas las personas que ha imputado el Ministerio Público y que tienen una tendencia política o que se sienten perjudicados por la investigación que está haciendo el Ministerio Público, siempre el argumento de defensa es eso. Nunca el argumento de defensa ha sido yo no cometí ese hecho que me están señalando que cometí. No es cierto que yo me haya adueñado de ese dinero, me haya apropiado de ese dinero. No es cierto que yo haya recibido eso. No es cierto que yo haya desarrollado esa conducta. O sea que el argumento de defensa es que soy perseguido político. ¿No te parece que es un argumento muy fácil? Y entonces, no sé, me parece que es así como tendencioso, ¿no? Decir nada más que, bueno, es una persecución política, pero una verdadera defensa de los hechos que se le están señalando, no la hay. Y eso ocurre, por eso la formulación de las preguntas que tú haces, sesgada, como que si el Estado venezolano o el Ministerio Público estuviera haciendo una persecución penal por capricho. Nosotros tenemos una actuación apegada a la Constitución y a la ley. Y la Constitución dice que cuando tú malversas los fondos públicos, destinas los fondos públicos para otra cosa, recibes dinero, cuando tú eres funcionario público, tú no puedes estar recibiendo dinero que no sea el que sea la asignación del sueldo, porque tienes que explicar de dónde sale ese dinero, porque si tú no lo explicas, se presume que ese dinero es producto de la comisión de un delito. Y yo creo que hay que hacer un ejercicio, por ejemplo, de conocimiento de lo que es la legislación. En el caso de los diputados, ellos deberían tener clarísimo, porque por naturaleza los diputados son los que legislan, son los que hacen las leyes, salvo que por ley habilitante se le otorgue al presidente de la República la posibilidad de legislar, ¿no? Dar decretos con rango y fuerza de ley. Pero los diputados deberían tener conocimiento de cuáles son las leyes. Más allá de los casos específicos, porque no estaría a mí como periodista juzgar si alguien es inocente o no, se lo he dicho ya en varias oportunidades, con respeto, fíjese, por ejemplo, el sentido de la oportunidad. La justicia, para ser justa, valga la redundancia, tiene que ser oportuna, pero hay gente que siente una percepción, quizás puede ser del lado de la oposición, o otro ciudadano que tenga postura independiente, que hay alguna oportunidad política. Por ejemplo, en el caso, vamos a poner el caso de la diputada María Mercedes Aranguren, donde se le solicitó antejuicio de mérito, justo previo a lo que era la solicitud de la ley habilitante y la necesidad por parte del oficialismo de tener 99 votos. Aquí algunos se preguntan, ¿hay un manejo político de la lucha contra la corrupción? No lo hay. El Ministerio Público, te repito, como tú me has repetido algunas cosas, yo te repito que hemos actuado apegado a la Constitución y la ley. Pero yo quiero recordarte el caso de la diputada María Aranguren. Ella era presidente de una empresa del Estado, es decir, que manejaba los fondos públicos. Y esa empresa estaba constituida con un capital de 10.000 bolívares. Y agarraron dinero de la gobernación y lo trasladaron allí sin hacer los debidos procedimientos establecidos en la ley. Eso es delito, ya haber hecho ese cambio sin autorización. Y ese dinero lo cambiaron en dólares, en casas de bolsa, y compraron dólares más altos del precio oficial, y con eso hicieron contrato y trajeron artistas internacionales y celebraron contratos en dólares con empresas extranjeras. Eso tampoco se puede hacer. La ley contra la corrupción, la Constitución prohíben eso. Y aparte de eso, depositaron esos dólares en cuentas en el extranjero, sin ningún tipo de control. Aquí el dinero en moneda extranjera debe ser controlado. Y aparte de eso, los artistas que trajeron aquí
presentados en la Monumental de Monagas, cobraron una taquilla, o sea, tuvo un precio presentar ese espectáculo. Y esa recaudación, nadie tuvo control y no se sabe dónde fue a parar ese dinero. Entonces, yo te explico esto sencillamente para que tú veas que en apariencia parece que estamos frente a un hecho punible. Ahí no hubo declaración de impuestos sobre la renta, no hubo declaración de impuestos municipales, y tú sabes que ellos retuvieron el impuesto sobre la renta con quienes contrataron, y ese impuesto, ellos son agentes de retención, debieron enterarlo al CENIAC, se lo apropiaron, se presume que se apropió porque no ha habido cuentas. Entonces hay un conjunto de irregularidades alrededor de esa empresa que manejó ya como presidente y suscribió los contratos. Que deben ser investigadas. Fíjense, yo tengo que pasar de tema, además tengo que hacer una pausa. Yo quisiera que retomemos el caso del 14 de abril, las personas que han sido detenidas con relación a este tema. Hay un balance que usted hizo, no sé mucho, que decía que estaban detenidas, creo que eran 38 personas hasta esa fecha, no sé si eso ha aumentado, y que faltaban quizás 5 órdenes de captura. No sé si eso también ha aumentado, eso me lo va a aclarar. Hay gente que ha escuchado quizás alguna información que el Ministerio Público tendría pensado imputar y detener al candidato, que fue candidato presidencial y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. ¿Eso es cierto o no? Eso me lo responde. Regreso, hacemos una pausa y ya volvemos.